en C, ahí está un reporte en HTML, sí, que es este, pesa alrededor no más de 3 megas. Nos muestra ahí, yo estaba hablando con Ismael, aparte un overview, identidad, devices, network y data. Microsoft continúa madurando su estrategia de seguridad de Zero Trust, no solo ahora a nivel conceptual, sino también ahora de manera operacional y medible. Recordemos que ahora la parte del Zero Trust Assessment es una herramienta de open source basada en PowerShell que nos ayuda precisamente a evaluar de manera automática la configuración de nuestro tenant de 365, a diferencia de algunas otras guías o de pasos de manera manual para poder realizar la revisión de estas herramientas. En esta parte y el día de hoy estaremos hablando de los controles verificables que son precisamente alineados a la parte de seguridad, a la parte de Zero Trust, a los pilares, y obviamente todo esto está estandarizado a las diferentes organizaciones de seguridad, la CIS, la NIST y la CISA. Entonces, el día de hoy estaremos hablando del Zero Trust Assessment. Así es que, Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, listos para seguir hablando de temas de seguridad. Creo que uno de los puntos que comentabas, o del conjunto, y cómo lo resumiría, es cómo sé si realmente estoy cumpliendo Zero Trust, cómo sé si estoy alineado, si mis configuraciones, si mi ambiente está enfocado a Zero Trust, que no tengo, que me falta y que necesito para llegar ahí. Es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Es correcto. Y recordemos que, volviendo un poquito al pasado, la manera en que se tenían que hacer las revisiones de las infraestructuras locales o tal vez de la nube, pues prácticamente tenían que ser a mano, estar entrando a diferentes apartados bajo un contexto pues muy cerrado, ¿no? De la parte de seguridad. Y ahora pues con estas herramientas pues ya nos da mucho más visibilidad, lo podemos hacer más rápido, lo podemos interpretar de manera inmediata con todas las funcionalidades que nos están brindando ahora con este tipo de nuevas soluciones, ¿no? Sí, es correcto. Pues anteriormente, digamos, como mencionas, no estaba muy trazada la ruta, estaba la necesidad de ir componente por componente, o sea, hablándose de Microsoft. Sí, revisando la identidad, la data, los dispositivos, comparándolo, pues traer el documento pues de ciertas normativas y a ver si estoy alineado y a ver si no. Y bueno, pues llamémoslo así, era como que algo complicado determinar eso, llamémoslo así. Correcto. Y ahora pues con esas herramientas pues ya la funcionalidad y la ejecución es más sencillo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver específicamente con esto. Y aparte también no se necesita de a lo mejor un gran conocimiento para poder realizar la ejecución de todo este tipo de soluciones, ¿no? Ya es mucho más digerible, es más sencillo, más rápido. Entonces pues ahora sí vamos al grano. Correcto, entonces vámonos de lleno a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sí, hablamos de Zero Trust. Creo que no les hemos traído una sesión dedicada a qué es Zero Trust, sí, pero es la confianza cero, sí, la de pues, nunca confiar, siempre verificar. Son un par de configuraciones que pues debemos estar alineados, etcétera. Ok, entonces, ¿qué ha hecho Microsoft y cómo ha estado cambiando en los últimos meses a cómo estaba inicialmente? Esta es información pública, no es privilegio de alguien, sino la podemos ir a consultar ahí en la liga que viene de arriba. Antes de empezar hay que hacer una recapitulación rápida de cómo empezamos. Sí, por ahí Microsoft hace un par de meses, igual, lo tenía definido como el Zero Trust Workshop, en el cual consistía pues de ejecutar una serie de comandos, al final te daba un Excel o un CSV, pues con las configuraciones que tú tenías, que te faltaba, y bueno, ahí como que todo un roadmap que tú podías ir modificando, editando, llenando, de acuerdo a lo que tuvieras. Esa es como que la versión uno. Después llegó la versión 2 que ya es un reporte HTML, que viene con más gráficas, que viene con pues más indicadores, porcentajes, un checklist ya más definido, ya más presentado en lo que corresponde al HTML y ya, digamos que esa era la versión 2. Pero justamente esta semana, diferentes pues personas de la comunidad han estado ahí reposteando esta parte de las nuevas modificaciones, integraciones que se han hecho con la parte de Zero Trust. Muchos le llaman la versión 3, sí, la versión 3 de Zero Trust, pero pues en general la versión 3 es un conjunto de la versión 1 y de la versión 2. No es que hayan cambiado mucho, pero sí han hecho nuevas integraciones. Hablando del tema de IA, tema de data, tema de redes, han estado haciendo esas integraciones y demás. Entonces, eso es como que la recapitulación de lo que es el workshop de Zero Trust de Microsoft, para que vean desde dónde venimos hacia dónde vamos. ¿Sí? Esta es una herramienta
de Microsoft no tiene costo, ¿sí? Nosotros podemos utilizarla. Afortunadamente vienen los pasos de pues, qué tanto hay que realizarse para poder ejecutar esta herramienta. Les digo, diferentes personas de la comunidad de Intune o de temas de Microsoft, pues lo han estado reposteando toda esta semana, como que ha sido la tendencia, al menos en esta semana. En un evento que participamos en enero, en el Airlift, justamente habían anunciado algo de Zero Trust, no recuerdo bien, pero quiero pensar que eran estos cambios, sí. Entonces, están muy interesantes y es justamente lo que vamos a ver. Y bueno, tenemos el sitio oficial de aquí de Microsoft. Nos arroja pues, una liga a un GitHub como tal. Nos dice que aquí ya se agregó el pilar en la parte de la inteligencia artificial. Y bueno, viene un pequeño diagrama. A lo mejor ya lo han estado viendo en diferentes sitios, portales, donde es como que todo el diagrama de lo que compone la parte de Zero Trust, que es identidad, endpoints, que, bueno, los dispositivos deben estar en cumplimiento, la identidad con Authentication Strengths, viene después la parte de la protección, de Threat Protection, de seguridad, la parte de gobernanza, y luego, bueno, hay una sección de redes, de control, de aplicaciones de nube, infraestructura, la parte de data que agregaron, la parte de agentes o inteligencia artificial, son los nuevos componentes que han estado cambiando. Entonces, esto es como que, ok, nos damos una idea general de cómo se compone y luego aquí nos menciona, pues, cómo funciona la parte del workshop. Sí, la parte del workshop y el reporte del Zero Trust Assessment. Entonces, aquí menciona los componentes que incluye cada uno, identidad, dispositivos, la parte de data y redes que han sido actualizados, infraestructura, SecOps y la parte de inteligencia artificial, que es como la nueva integración que han hecho. Y algo súper importante, lo menciona aquí, 2 herramientas, una sola misión. Sí, temprano, por la mañana platicábamos en el equipo de que, oye, es otra herramienta, sustituye a la otra. Pues no, al final de cuentas son 2 con un solo objetivo. Una se complementa pues, de otra. Sí, tenemos la parte del Zero Trust Workshop y la parte del Zero Trust Assessment. Entonces, en esta sesión, por así decirlo, vamos a estar viendo lo que incluye o cómo funciona cada uno de ellos. Súper importante. Aquí nos dice que la parte del Zero Trust Workshop, pues es como que una herramienta de planificación interactiva, ¿sí? Entonces, aquí hace diferentes evaluaciones, podemos estar interactuando y es justamente pues lo que vamos a hacer a continuación. Y ya después ejecutamos la parte del Zero Trust Assessment para que vean qué pasos hay que hacer, qué consideraciones tienen y demás. Pero antes de, hay que ver cómo funciona, cuál es el plan o la ruta de Microsoft, pues entender, aprender la parte del Zero Trust, planear y bueno, ejecutar ahí la parte del assess. Viene igual un video de introducción aquí, viene material, viene muy, muy completo. Entonces no hay duda de cómo funciona o hacia dónde voy. Entonces, ¿cómo ves, Ismael? Pues está bastante interesante. Recordemos que nosotros era una herramienta que hemos trabajado del día a día para poder ayudar a nuestros clientes a fortalecer esa parte de seguridad, ¿no? Y si me lo permites, ahorita tengo aquí disponible la versión viejita, la primera versión, que era el archivo de Excel. Sí, si quieres ahí en esa parte, ahorita lo checamos porque justamente Ujú. se parece mucho al interactivo. Sí, es correcto. Es una versión complementaria que finalmente tú tienes que ir dando como que el contexto de lo que vas a estar trabajando, de lo que vas a estar logrando como objetivos ejecutar, para que obviamente pues la herramienta te esté dando un score conforme vayas haciendo las actividades, ¿no? Depende de las recomendaciones. Bien, ok. Entonces, tenemos el Zero Trust Workshop, el Launch Workshop, se abre otra pestaña. Y lo que comentaba Ismael, sí, es muy parecido a sus primeras versiones. Ventaja de esta versión y que me gusta más es que es web, es HTML, ya no dependemos de un archivo como tal. Cambios y diferencias, bueno, que es Más interactivo. bonito. Ajá, ¿cómo se compone? Pues bueno, recordemos que tenemos la parte de Zero Trust, se segmenta en identidad, dispositivos, data, redes, infraestructura, SecOps y AI. Entonces, hablando de devices, que llamémoslo así, nuestro fuerte, por así decirlo, aquí lo va filtrando por áreas, desde donde tenemos la parte de MAM para iOS, Android, los MDM, de móviles, Windows y Mac OS, Internet Administration. Si nosotros nos enfocáramos nada más en Windows, ¿sí? Aquí nos muestra el roadmap, pues, de lo que hay que estar cumpliendo, ¿sí? Desde migrar las GPOs on-premise hacia Intune, manejar el enrolamiento híbrido, la parte de autopilot, la parte del Windows Update, políticas de cumplimiento, passwordless, que es un tema que hemos visto, labs, account protection, ¿sí? Todo lo vas segmentando en esta parte, ¿sí? ¿Con qué intención? Pues para que tú nada más vengas y evalúes el estatus, lo vayas completando, sabes que está en progreso, ya se completó, en planeación, de acuerdo
como esté, lo hace otro tercero, no lo sé, y aquí lo podemos ir guardando, lo podemos ir llenando y lo podemos exportar. ¿Sí? Esto se puede compartir con las diferentes áreas de acuerdo a lo que estén planeando. Sí, Obviamente esto lleva tiempo pues, trabajarlo. sí, Hay que estar viendo qué es lo que tenemos en el ambiente, qué es lo que nos hace falta, hacia dónde queremos ir, evaluando también lo que es la parte de los impactos que pueden surgir al estar haciendo estas recomendaciones o aplicaciones. Sabemos que pues, no todo se puede implementar así de golpe. Hay unas que un control de cambios, que la aprobación de la aprobación, no lo sé, son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya vimos aquí el reporte, podemos resetear nuevamente esta parte y se restablecen los valores, ¿sí? Y así podemos estarlo pues consultando, ¿sí? Las veces que necesitamos, guardamos nuestro respaldo, regresamos, etcétera. Hay una gran diferencia a lo que Ismael comentaba hace un momento. Esta herramienta, desafortunadamente, a lo que he visto, hay que estarlo llenando a mano. sí, Anteriormente, sí, y cuando digo anteriormente no me refiero a hace años, me refiero a hace meses. meses. Sí, meses, porque esto es algo que se va actualizando constantemente. Igual si quieres compartir, Isma, tu pantalla y para ir diciendo a qué me refiero con esa parte. En la pantalla que estamos viendo, sí, yo recuerdo que en las veces que se ejecutaba, pues ya te daba cierta información. Sí, Se auto, pues completaban ciertas partes, ya sabías pues qué te faltaba, hacia dónde tenías que ir, sí. Y bueno, eso era antes. Ahora sí. tienes que llenarlo uno por uno, sí. Y esa es la evolución. Si se fijan, prácticamente es el mismo, las mismas secciones, identidad, dispositivos, a excepción de la de AI. Aquí también tomar en consideración, Jair, que cuando ejecutábamos este workshop, perdón, nos daba un score inicial para la parte de dispositivos y para la parte de identidad. Que ahí donde está, acá está, por acá En donde las está. verdes, en las últimas. Por acá está, listo. Este nos da el assessment específicamente de identidad y Dale de la más zoom porque parte. no se ve. Bueno, este es el assessment que normalmente se ejecutaba hace unos meses y como comenta ya nos daba un score inicial. Esto obviamente pues, tú lo puedes editar en cualquier momento, ¿no? Pero de acuerdo a las configuraciones que tú tengas establecidas tanto en la parte de identidad y en la parte de dispositivos, pues nos daba precisamente el score inicial. ¿Qué es lo que nos estaba indicando? Bueno, pues si nos vamos acá a la parte de identidad, nos dice que, por ejemplo, aquí hay una configuración que no se ha iniciado, que es la de la configuración de JIT, el acceso de privilegios o la configuración de roles. Aquí hay otra que es necesaria y es esencial para la parte de identidad y conditional access. Las credenciales resistentes a phishing tampoco la tienes. Hay algunas otras configuraciones, pues que también tienes, digamos que a medias y te recomienda realizar. Lo que me gustaba de aquí es que si tú le dabas clic al enlace, te lleva específicamente a un apartado, una URL donde te dice cómo realizar esa actividad o esa tarea, ¿no? Igual manera, la parte de dispositivos también te hace recomendaciones. Eso sí, si tú tienes configuraciones que no tienes establecidas para todos los sistemas operativos, pues todo te lo va a marcar en rojo, ¿no? Y te lo va a marcar como prioridad para ejecutarlo, ¿no? Aquí está lo que les decía. Si tú le das clic, por ejemplo, alguna de las tareas que no has iniciado, le das clic y te lleva precisamente a un poco más de detalle de lo que debías estar ejecutando, ¿no? Y a ciencia cierta, pues esta es, digamos que la primera versión de la parte del assessment, donde también te trae diferentes configuraciones que tú ya tenías establecidas y te daba como que una valoración de cada una de ellas, ¿no? Tanto para la parte de identidad como la parte de device configuration, ¿no? En el roadmap, pues también lo que comentaba Jair, también tú tenías que estar dándole clic a las actividades, si está planeada, si está en progreso, si está completada o dependía de algún otro proveedor o de alguna otra persona para poder iniciar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues también está bastante padre esta configuración. Estaba, no estaba, porque ya no se puede correr Bueno, si ya esa, no se puede correr, digo, qué mal, sí. pero en su momento creo que dio bastante información que a muchos nos ayudó. Es correcto. Entonces eran los primeros modelos de la parte del Zero Trust, pero pues como todo, va evolucionando. No nos vamos a quedar donde mismo. Entonces, esa era la versión 1, ahorita es como que la versión 3, esto a manera de planeación, donde tal vez pueda servir para presentarse, pues internamente, con los jefes, con sus superiores, de dónde están, de hacia dónde quieren ir, etcétera. Entonces, esto está aquí en la liga y bueno, esa es la parte del Zero Trust Workshop, ¿sí?
plan interactivo. Y el que vamos a estar viendo ahorita es el Zero Trust Assessment. Sí hay que hacer una serie de pasos, sí se conecta con nuestra infraestructura de nube. Entonces vamos a darle aquí Run Assessment. No va a correr en automático, hay que hacer una serie de pasos, nos manda un alert de Microsoft. En el alert de Microsoft prácticamente vienen todos los pasos, los requisitos que necesitamos para ejecutar este assessment, ¿sí? Principalmente esto se ejecuta en PowerShell 7, hablando de Windows y diferentes sistemas operativos. Entonces, necesitamos sí o sí PowerShell 7. Necesitamos también permisos. Si es la primera vez que lo vamos a correr, necesitamos el Global Admin. Sí, para poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque se necesitan autorizar unos permisos. Ahorita vemos un ejemplo de cómo aparecen. En el caso de que ya se haya aceptado, bueno, ahí nos dice que quienes tienen ese privilegio de poder estar utilizando esa herramienta. Sí, entonces son los prerequisitos, PowerShell 7 y permisos. Ahora, no me voy a poner a descargar PowerShell 7, solamente vayan a Google, busquen PowerShell 7, ven el primer link de Microsoft, lo abren y ahí vienen los pasos para descargar PowerShell 7. Incluso también hay una versión portable, según tengo entendido. Hay diferentes versiones. Ahora sí que la que a ustedes les funcione mientras se puede instalar por Winget, por un paquete, por MSI, la que les funcione, pero siempre y cuando sea PowerShell 7. Ahora. Y ojo, también importante, esta ejecución no es necesario ejecutarla desde un servidor, lo podemos hacer directamente de nuestra computadora con los permisos adecuados. Entonces, para que lo consideren. Correcto, porque no estamos dependiendo de infraestructura on-premise, estamos hablando de temas de nube. Entonces, pues sí, ¿puede ser desde un servidor? Sí se puede. ¿Es necesario? No es necesario, siempre y cuando tengan los permisos de Global Admin y temas de PowerShell 7. Yo aquí tengo PowerShell 7, instalarlo es un par de clics. Sí, yes, enter, I agree, todo. Entonces vamos que no necesite un video. Es correcto. Entonces vamos a ejecutar PowerShell 7 como admin. Venimos aquí, ya lo tenemos instalado. ¿Y qué nos dicen o qué dice la guía? Sí, bueno, yo ya cuento con esto. Vamos a utilizar el de laboratorio. Somos Global Admin. Ok, paso 1, abrir PowerShell 7. Listo, ya lo tenemos. Y luego dice ejecutar el comando porque necesitamos un módulo. Ok, entonces vámonos a PowerShell 7. Pegamos ese comando. Es la primera vez que lo hago en esta computadora, entonces me va a preguntar si los quiero instalar los módulos, que es el paso a paso que deberían ser los mismos para ustedes en caso de que no lo hayan ejecutado. Entonces, esperamos aquí un momento a que me pregunte ahorita si quiero aceptar y ahorita vemos acá los demás comandos. Lo quise hacer desde cero para que no vayan a decir que omitimos algo, ¿sí? Entonces, prácticamente es todo el proceso, ¿sí? Aquí ya me está preguntando en el repositorio, le damos yes, esperamos, esta es una máquina virtual, según yo le había dado recursos. Entonces, espero que vaya rápido. Ahí instala el módulo que necesitamos. Lo hace tal cual. Hace ahí su proceso de fondo. Ojo, mientras sigue el proceso y hay que dale. enfatizar bien, la primera vez que ejecutas este procedimiento para el assessment, sí son necesarios los permisos de Global Admin. ¿Por qué? Recordemos que hay por ahí una interacción que se tiene que dar permisos para la parte de Microsoft Graph, nada más para establecer los permisos y la conexión. Una vez que ya está establecida, pues esta conexión, digamos que en el TENAT, pues ya el acceso de modo lectura ya está prácticamente dado. Si tú quieres volver a correr el assessment posterior a realizar ciertas actividades que te están enviando como recomendaciones, ya lo puedes correr como un Global Reader, tal cual. No hay tanto problema. Eso nada más para aclararlo. Ajá, que es lo mismo que viene aquí en la documentación. Es correcto. Sí, el tema de los permisos. Como no lo vamos a ver en su momento, en lo que termina esto es rápido, depende de sus... Ahí está. Entonces ya instalamos el módulo, vámonos a conectar a Graph, ¿sí? Y la parte de Azure. Entonces voy a abrir aquí. ¿Cómo sabemos si estamos conectados o no? Bueno, hay un comando que se llama, no sé poner, get, creo que es no me lo completo. Bueno, vamos a conectarnos a Graph. Y hablando de los permisos, en lo que ahorita abre esto, justamente ayer estaba ejecutando
script y le tomé pues captura a uno. Justamente digo, no viene todo, obviamente estoy ocultando unas cosas, pero son los El permisos que nos... consentimiento. Ajá, el consentimiento de Graph, hay que darle check y hay que darle a aceptar. Si es la primera vez que lo están ejecutando, si tienen que hacerlo. Si le ponen que no, pues nunca se va a poder conectar el script a lo que la parte de las dependencias o de los diferentes servicios que hay ahí. Entonces yo apenas me conecté aquí, está cargando unos módulos que necesita. Sí, prácticamente estamos siguiendo el paso a paso, conectar al Zero Trust. Y bueno, esto que nos menciona aquí en los permisos es lo mismo que les mostré o les estaba mostrando en su momento en la pantalla. Son puros permisos de lectura que se necesitan. Entonces, igual lo menciona aquí, si es la primera vez, lo aparecen ya las demás, pues ya no es necesario. Aquí me va a estar conectando con Graph. Vamos a esperar un momento. Pero qué interesante todo el hecho y el desarrollo de todas estas herramientas que nos ayudan a detectar varias cosas importantes. Es correcto. Le doy Worker Score Account. Vamos a poner aquí es donde cobra importancia las credenciales con Global Admin. Yo voy a poner las que tengo en mis tenants de laboratorio. Voy a pedir MFA. Vamos a darle iniciar sesión. Que mande el MFA. Importante MFA resistente a phishing. Ok, aquí me lo está preguntando y qué bueno que apareció. Le vamos a darle, pues sí, aceptar. Le damos a aceptar, son graph, aquí permisos de graph. Aceptamos, aquí le dan no, porque solamente queremos iniciar sesión. Sí. Entonces aquí se va a conectar a los diferentes servicios que hay, porque recuerden que evalúa ciertas áreas, no nada más se reduce a identidad, sino es dispositivos. Aquí algo que va a estar pasando constantemente es que se tengan que validar. Así que no les sorprenda si hacen más de 2 o 3 validaciones. Y lo voy a hacer nuevamente. Ejecutamos, ponemos, aprobamos. Ok. Run once y run one. Ojo, aquí nos estamos yendo por la ruta larga. Sí. Prácticamente este de Connect me lo puedo saltar y puedo ir nada más a iniciar sesión en Graph y correr el invoke. Sí, pero les digo, estamos haciendo la ruta larga, porque puede que algunos marquen error. Entonces, algo que también sucede en lo que carga ahorita esto, si tienen diferentes suscripciones de Azure, que tienen diferentes componentes y el One Trial o tienen infraestructura en la nube, es algo que sí puede pasar, incluso aquí los pone. Seleccionen el que tenga al menos el asterisco o el que ustedes identifiquen que es el por default. Sí. Este me lo abrió. ¿Quién? También. Ahí está. Vamos a ver, por eso les digo, les va a pedir varias veces el MFA. También algo que hay que considerar, Jair, si lo están haciendo desde una infraestructura local y tienen muchas restricciones, la apertura del puerto 443 HTTPS y obviamente la salida o la localización de acceso directo a la parte de Grant, a la parte de Entra y a la parte de Azure. No requiere de puertos tan sofisticados o tan específicos para poder correr todo esto. Si, obviamente si lo haces ya desde una red libre, pues prácticamente no hay problema, ¿no? Ajá, y algo que también no mencioné, pero si tienen algún antivirus o algo que pueda estar bloqueando, revisen antes de, porque si pasa que ejecutan este tipo de herramientas y ¡pum! Alerta al NOC, ahí donde tengan todo el tema de redes y luego salen bloqueados. Ok, bueno, entonces ya ejecutamos esta parte, ahora nos falta un último comando, el invoke. Yo recomiendo antes de ejecutar esta parte, porque en sí donde se ejecute, en la ruta que estén aquí en el PowerShell es donde va a salir el resultado. Entonces, para que no haya tema, en C generen una carpeta que se llame Zero Trust, se copian la ruta, en el PowerShell van a esa ruta que está ahí y listo. Ahí se debe de generar el reporte. Ahora, ya que estamos colocados en esa ruta, copiamos el invoke para correr, y le damos enter. ¿Sí? Entonces ahí va a empezar a correr lo que es el assessment, pero se me olvidaba esto. Qué bueno que apareció aquí. Pide un de requisitos que esta máquina es nueva, así que son todos los escenarios que pudieran presentarse. Me falta un componente de visual, sí, incluso aquí me lo puso este de Windows. Voy a descargar la última versión, X64. No me lleva mucho tiempo hacer esto, así que vamos a descargarlo. Sí. Y qué bueno que sucede, Isma, porque digo, no es por tirar la Microsoft, pero siempre nos pone el escenario ideal
Ideal. No, y Sí, aparte, algunos videos que posiblemente pueden estar rondando por ahí por la red, te pueden mostrar prácticamente el next y el resultado final. Pero realmente este tipo de cuestiones que pueden pasar durante el proceso, se lo saltan. Y para ah, mí es de gran valor todo este tipo sí, de errorcitos que están pasando, ¿no? sí. Ajá, y si se fijan aquí, bueno, yo no he visto que diga necesito algo del componente ese de Visual, ¿sí? Era para que viniera aquí en los prerequisitos, pero no viene. Por eso les digo, qué bueno que sucede, porque son cosas que no están documentadas, sí, que suceden. Entonces, voy a volver a correr esto. Ok, voy a cerrar la sesión de PowerShell porque pide, llamémoslo así, restablecer. Entonces, vuelvo a ejecutar esto. Le damos yes. Me voy a la ruta donde tengo esto. Ahí estoy. Voy a... El módulo ya no es necesario. Nada más voy a ejecutar el Connect ZT Assessment porque lo cerré y copio el del Invoke. Greenbook. Ajá, que haga las validaciones. Sí. Ojo, lo repetimos porque El no cambio te- que se tuvo que hacer. el cambio es correcto. Lo estamos haciendo por el cambio. Bien, vamos a validarnos por... No recuerdo qué vez es esto. Por última vez, que guarde las credenciales, para que me las pregunta cada rato. No mentía, cuando Lo varias que pasa es veces. que, como dices, se está conectando a todos los servicios que va a empezar a validar, ¿no? Ajá, y como este equipo es ajeno al ambiente, también por eso no detecta el single sign-on, porque si fuera un equipo de la organización, pues bueno, esto no pasaría. Correr el Invoke, porque sí, ya me había conectado eso. Ok, ahí ya empezó. Consideraciones. Va a tardar de acuerdo a lo que tengan en su ambiente. Este es un ambiente de laboratorio. Tenemos que, Isma, 2 meses con él. Más o menos, pero sí tenemos algo de configuración. Ajá, hay una parte de configuraciones en Intune, un par en Entra ID, otro en Defender, pero hasta ahí. No tenemos a lo mejor la cantidad de usuarios como en un ambiente real, ¿no? O sea, no estamos teniendo a lo mejor pues, 1,000, 2,000 usuarios con más de N cantidad de alertas. Entonces, esas son las principales diferencias, porque por ejemplo, lo mucho serán 7, 8 cuentas activas y no todas están simultáneamente. Ayer lo corrí en un ambiente de, ¿qué será? 500 usuarios y 300 computadoras y entre la analítica de pues, los inicios de sesión, las comparaciones que hace, pues tardó alrededor de 10, 15 minutos, pero eso es a lo que voy, o sea, empieza a correr todas estas pruebas que estamos viendo aquí, sí, de cumplimiento, desde analizar la parte de Exchange, de Intune, tarda. Entonces tarda y luego todavía tiene que procesar la data que haya encontrado, si es mucha, si es poca, y luego al final nos da el resultado. Algo con lo que he visto que tarda más son con los logs de inicio de sesión. Les digo, son 7 usuarios y no son simultáneos, puede que no exista la gran cosa de archivos, pero donde sí tenemos 2,000 usuarios, bueno, que no les sorprenda que tarde más. Y eso es a lo que voy. Va a tardar de acuerdo a lo que hay en su ambiente. Y adicional, que la versión anterior a esta nada más validaba identidad de dispositivos. Ahorita ya esta nueva versión ya está evaluando algunos otros módulos que también son importantes. Es correcto. Ok. Ok, entonces ahí ya terminó. Realmente entre corte y todo, pues no fueron más de 5 minutos. Ahí dice que ya fue exportado, etcétera. Entonces lo puso justamente en la carpeta que nosotros habíamos generado en C. En C, ahí está un reporte en HTML, sí, que es que pesa alrededor no más de 3 megas. Nos muestra ahí, yo estaba hablando con Ismael, aparte un overview, identidad, devices, network y data. El nombre del tenant, el ID, el nombre del dominio primario, las pruebas que se estuvieron ejecutando, cuáles de ellas sí pasaron, cuáles no. Nos muestra la parte de los usuarios con privilegios, cuáles tienen configurados al menos el Authenticator, pero ese es
todavía al phishing. Y luego los que son resistentes al phishing, como es Windows Hello for Business o Passkeys. Y hemos hecho un video sobre eso. La mayor parte de los clientes que hemos hecho esta ejecución, el mínimo tienen resistencia a phishing y el resto están prácticamente vulnerables, hay como dice, phishables, ¿no? Ajá, ¿Por qué? sí Porque está. obviamente siguen manteniendo el doble factor de autenticación normal o siguen teniendo un factor de autenticación de SMS, que eso pues, prácticamente ya no existe, ya está deprecado, pero lo siguen utilizando. Es correcto. Y bueno, continuando aquí, lo mismo, así como menciona Isma los métodos de autenticación, aparte de las reglas de acceso condicional. Sí, muchas de las organizaciones no se están o no están comprando la idea del acceso condicional. A lo mejor para el MFA, qué bien, pero para dispositivos sin cumplimiento aún no. No, es que ya tal persona, fulanito, no va a poder utilizar su computadora personal. Todo debe estar administrado si son datos corporativos. Recuerden, ustedes son TI. La parte de los inicios de sesión, esto es similar a la parte de todos los métodos de autenticación, en general sin permiso. Les digo, no hay muchos usuarios, hay 5 a lo mucho. La parte del cumplimiento, todos son corporativos. La parte de los desktop, bueno, dice desktop, pero incluye ambos, laptops y desktop, los que son Entra Join, Register y Hybrid. Sí, la mayoría son Entra Join porque son pruebas en autopilot y bueno, la mayoría está en cumplimiento. En el caso de las organizaciones, el gran porcentaje sube a Hybrid Join y está en No Compliance. En Mobile Devices no tenemos, por eso no aparece. Bien, ese es como que el overview general. En la parte de identidad ya nos muestra una lista de pruebas que se estuvieron realizando La desde severidad. la severidad también, desde si tenemos reglas de acceso condicional, permisos, password protection, pues la mayoría falló. Les digo, este es un ambiente de laboratorio, tal vez no tenemos configurado todo, pero sí hay unas cosas que sí tenemos, o sea, certificados, el tema de ahí de los Global Administrators, la parte del Entrasync, etcétera. Hay unas cosas que sí tenemos. Lo mismo para dispositivos. Va a haber unas cosas que nos muestren fail porque no hay una política que bloquea los dispositivos que no están en cumplimiento. Hay otras que sí, sí tenemos cosas para BitLocker Encryption, el tema de Labs, temas de Local Account, Windows Update, Autopatch, etcétera. Lo ideal es ir comparando, revisando uno por uno y aquí te muestra qué configuración tiene y por qué pasaste. Ah, es que hay una política tal que está asignada al grupo tal, sí, y listo. Y las que no aplican o las que fallan, igual te lo dice. Sí, ah, mira, no hay nada, pues, tal cual. Creo que es muy obvio y evidente. Y hay dos secciones nuevas, que es la de Network, que esa yo no la había visto, y similar, hace análisis de red en cuanto a la parte de los, llámese domain controllers, redes, conditional access. Ahora con el tema, bueno, aquí nosotros tenemos montado el Entra Suite con Global Secure Access, por eso pasa, pero en el caso de que no, bueno, ahí habría los motivos y el tema de data, ¿sí? Tal vez aquí entre temas de Purview, de LP, a lo mejor no lo tenemos, puede que lo salte, lo excluya, sí, a eso hace referencia a toda esta parte. Y con esto se pueden dar una idea de qué tanto tienen en configuraciones, qué tanto pasaron las pruebas, cuáles no. Y este reporte en conjunto con el roadmap que vimos ahorita, de irlo llenando, con estos dos documentos o dos herramientas pueden lograr la misión de acercarse al modelo de Zero Trust. ¿Sí? Este es un modelo que no es de la noche a la mañana, lleva mucha planeación, lleva meses, inclusive pudiera decir que años, pero sí lleva bastante tiempo planearlo, implementarlo. Y bueno, estas son las ventajas, ¿sí? Cómo utilizar la herramienta de Zero Trust, al menos con Microsoft, ¿sí? ¿Y qué te pareció, Isma? Pues está bastante interesante. Creo que esto es como tal un punto de partida para poder establecer mejores reglas de seguridad, encaminar a los clientes y por ende a los usuarios finales para el cambio de métodos de autenticación resistentes a phishing, password, MFA, passkeys, no sé, todo ese tipo de cuestiones. Ya literal, ya se los habíamos dicho en algunos videos, que ya esto va a ser el pan de cada día y ahora sí que aquí literal entra el renovar o morir, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues realmente, pues muchas herramientas se han visto vulnerables, ¿no? Hay organizaciones grandes que todavía siguen batallando con tema de malware por cuestiones de seguridad que deberían de estar establecidas desde un inicio, mas sin embargo, pues no se le da el seguimiento debido. Recordemos que también ciertas configuraciones tienen fecha de caducidad y nos ha tocado ver que han hecho migraciones de directorio activo y se han estado heredando
las políticas entre sistemas operativos, llega una versión Windows 10, llega una versión Windows 11, nos detectamos cuando damos una revisión de esas políticas en Intune y resulta pues que ya no son compatibles, ya no está haciendo nada, pero no hay nadie que me los diga y esta herramienta pues creo que viene a permear todo ese tipo de brechas, ¿no? Sí, importante mencionarlo. Ojo, no es que esta herramienta sea mucho mejor que pues estatutos como la NIS, la CIS o la CISA, sí, no es que sea mejor, sino viene a complementarlo. Obviamente necesitamos darnos el tiempo para hacer ese comparativo de donde qué me dice una herramienta, qué me dice la otra herramienta y sacarle el provecho en conjunto. Pero pues muy interesante. Bueno, pruébenlo. Si no pueden, contacten a mi jefa. Sí, no nada más tenemos ese tipo de herramientas. Podemos trabajar con ustedes. Hay un servicio que ofrecemos, el Migesa Security Workshop, el cual pues hacemos un análisis, un assessment de cómo están, no nada más el modelo de Zero Trust, sino en diferentes puntos. Entonces, envíen un correo si tienen la necesidad de que los apoyemos con esas partes. Aquí manden un correo, aquí está apareciendo abajo, y pues no duden en Recordemos contactarnos. también, Jair, que todo este tipo de pruebas que se ejecutan dentro de están enfocadas en la CIS y el ANIST. Ahora, si nos vamos un poco, mucho, muy atrás, si vamos y consultamos todas las pruebas referentes a dispositivos, a la parte de identidad de la CIS y de la NIST, nos dice específicamente lo mismo que nos está diciendo el reporte. ¿Qué configuraciones debemos de considerar para dispositivos? ¿Qué configuraciones para la parte de encripción? ¿Qué configuraciones para la parte de administración de usuarios? Nos lo dice un manual de 200, 300 hojas, nada más que hay que buscarlo. Aquí nos lo dice prácticamente ejecuta esto y esto y listo. Ajá, y lo que te muestra ahí, pues prácticamente, pues se puede hacer con las herramientas de Microsoft. Si te dice activa BitLocker, activa Labs, se puede hacer con Intune. Si te dice activa Conditional Access, ahí está Entra ID. Que tampoco son cosas o recomendaciones que te haga y no vas a saber cómo implementarlas. A nosotros nos tocó realizar la lectura de los benchmarks de Windows 10 y de Windows 11 para realizar configuraciones específicas para dispositivos. Entonces, pues sí es un trabajo arduo de estar leyendo y esa lectura, pues transcribirla o llevarla a un escenario de configuración ya de Intune o de Enter. Pero pues la información ahí está. Ajá, Más digerible creo que no podemos, ¿no? es correcto. Y pues listo. ¿Qué más, Isma? Todo por hoy. Pues es prácticamente todo por hoy. No pierdan el hilo de toda la serie de videos que estamos grabando para ustedes. Pues vamos a estar por ahí también realizando una cobertura especial por ahí del evento de Intune allá en París. Vamos a tratar de generar contenido para ustedes porque ese contenido de verdad que es bastante bueno. Ahí la crema y nata de los desarrolladores, administradores y consultores de Intune. Excelente. Pues listo. Nos vemos en próximo video. Cuídense. Bye bye.